Bien, entiendo que ustedes ya han abordado algunos conceptos referidos a este tema del derecho al acceso a la información, el tema de la rendición de cuentas, el tema de la gestión pública, etc. Y se me ha encargado a mí hacer una especie de reflexión, ¿no es cierto?, sobre los mecanismos implementados sobre el tema de la lucha contra la corrupción en el Perú, los logros obtenidos. Y antes de poder abordar esto, que lo voy a hacer de manera casi transversal a los últimos tres gobiernos, estoy hablando desde el inicio del gobierno de transición democrática del doctor Valentín Paniagua, lo que pasó con Toledo, ¿no es cierto?, y lo que vino luego con Alan García y lo que va del gobierno de Ollanta-Humala en esta materia. Creo que para poder ubicarnos en este tema de la lucha contra la corrupción hay algunos conceptos, creo que básicos, que me gustaría poder plantear, ¿no es cierto? Ustedes recordarán este lema de defensa civil, ¿no es cierto?, es tarea de todos. En el caso de la corrupción, como se trata en realidad de proteger intereses públicos, ¿no es cierto?, la administración pública, pues sí, todos creo que estamos llamados a participar de los mecanismos, ¿no es cierto?, de lucha contra la corrupción. Sin embargo, por supuesto, hay un sistema, ¿no es cierto?, estatal que opera en esta materia y que tiene el principal deber de poder actuar frente a este flagelo, ¿no? No quisiera entrar al concepto de definir qué es la corrupción, pero sí manifestar, por ejemplo, ¿no es cierto?, que lo que se protege con este conjunto de delitos previstos en el Código Penal en materia de corrupción es la correcta administración pública, ¿no? Y la correcta administración pública no tiene otra cosa que ver con el manejo de los recursos públicos, ¿no? Y en tanto recursos públicos, por supuesto que nos atañe a todos estar vigilantes, ¿no es cierto?, y tenemos interés en saber qué es lo que pasa con la administración de estos recursos públicos. Y la administración de los recursos públicos está dejado para quienes ejercen la función de decisión en la administración. Estamos hablando de los funcionarios públicos. Y los funcionarios y servidores públicos son los sujetos activos, ¿no es cierto?, que así lo considera el Código Penal, para poder calificar la variante o la variedad de delitos contra la corrupción, ¿no? Que los más conocidos, ustedes seguramente han escuchado mucho hablar de los temas de colusión, el tema del peculado, la malversación pública, ¿no es cierto?, el cohecho, en fin, conductas como el tráfico de influencias, ¿no?, la corrupción activa o pasiva, ¿no? Pero cuando yo decía de que a todos nos atañe o nos compromete en el tema de la lucha contra la corrupción, me refiero a que del otro lado de la administración pública están los particulares, están los administrados, estamos nosotros, los ciudadanos, ¿no es cierto? En consecuencia, ellos también participan de los actos de corrupción, ¿no? La corrupción de funcionarios no tiene, digamos, que ver esencialmente con el tema del actuar de los funcionarios públicos. Del otro lado se encuentran los sujetos pasivos que participan e ingresan en el ámbito de la responsabilidad a título de complicidad primaria en varios delitos de corrupción de funcionarios. Entonces la corrupción también está en el actuar directo de los ciudadanos, ¿no? Pues bien, en el caso peruano, y creo que como en todas las sociedades, hay una especie de corrupción que seguramente ustedes han escuchado hablar de esta corrupción estandarizada, ¿no es cierto?, esta corrupción que ocurre todos los días, ¿no?, en el cotidiano acontecer de las relaciones entre administrados y administradores, ¿no?, la coima policial, el arreglo con el secretario de juzgado, ¿no es cierto?, ese favorcito que se paga por agilizarte un expediente en la administración pública, en fin, esto que está, digamos, casi enraizado endémicamente, diría yo, y funciona como una especie de parásito dentro de la administración, ocurre en todas las administraciones estatales. O sea, el Perú no es un país ajeno, por cierto, y seguramente María Eugenia nos va a hablar un poco de los índices de corrupción, que esto ocurre a diario y cotidianamente, ¿no?, y que pareciera muy difícil de dejar, de abandonar inclusive, ¿no?, pese a los mecanismos de control que existen. Pero también existe otro fenómeno de corrupción al que llamamos la famosa corrupción estructural, ¿no es cierto?, la famosa corrupción de alto vuelo, de alto nivel, que en el caso peruano, digamos, fue hecho público y azotó, digamos, como una especie de huracán durante el periodo de la dictadura de Fujimori, ¿no?, los 10 años de dictadura de Fujimori, desde el año del 90 al 2000,
y que todos conocemos cómo es que se puso en evidencia mediante este famoso video entre Montesinos y el excongresista Beto Curi, ¿no es cierto?, que fue difundido por ahí a inicios de noviembre del año 2000, ¿no? Entonces, esta corrupción estructural, ¿no es cierto?, que terminó por capturar el poder del Estado a todos sus niveles y desde las más altas esferas del poder, empezando por el presidente de la República, es la que de alguna forma generó en el caso peruano una especie de conmoción pública y posibilitó sin precedentes, ¿no es cierto?, poner en marcha todo un sistema de lucha contra la corrupción, que antes no se había visto, y entiendo también en la experiencia latinoamericana en la región, el caso peruano es un caso emblemático en esa materia, ¿no es cierto? No hay experiencia conocida en la región como el nivel de corrupción alcanzado en un Estado, pero también con la experiencia de los mecanismos que se implementaron para poder combatirla, en términos ya de sanción, lamentablemente posterior. Aquí estamos hablando ya de una reacción del Estado, ¿no es cierto?, para poder sancionar conductas delictivas de corrupción. Y en ese sentido, los comportamientos, y ahí un poco voy a empezar a abordar el tema de los mecanismos, ¿no es cierto?, que el Estado ha venido desarrollando en esta materia, han sido variables, ¿no? Yo diría de mayor a menor intensidad en lo que va de estos 3 gobiernos que han pasado, y eso introduce en el tema un elemento, ¿no es cierto?, gravitante e importante, sin el cual, creo yo, ningún Estado puede enfrentar decididamente una lucha contra la corrupción, y es el tema de la voluntad política, ¿no? Este tema de la voluntad política ustedes lo van a ir advirtiendo, ¿no es cierto?, en el transcurso de las gestiones de gobierno, desde el inicio de la transición democrática hasta lo que hoy estamos conociendo de la administración del gobierno de Ollanta, ¿no es cierto? A ver, cuando se conoce el escándalo de corrupción de Fujimori en noviembre del año 2001, el Estado como tal se da cuenta, ¿no es cierto?, que no contaba con los instrumentos apropiados para poder combatir ese tipo de crimen, ¿no? Para empezar, tenías tú un poder judicial completamente capturado, ¿no es cierto?, en los que los principales vocales supremos habían formado parte de la corrupción, involucrados en varios hechos de corrupción. El Ministerio Público, con su titular a la cabeza, Blancanelia Colán, que terminó presa en Santa Mónica, ¿no es cierto?, por muchos años, después de haber ejercido defensa pública a favor de Montesinos cuando todavía era fiscal de la Nación. Teníamos la policía, otro operador del sistema de justicia, totalmente intervenido, con generales a la cabeza que habían hecho del ministerio un escenario, digamos, ¿no es cierto?, propicio para poderse hacer de dinero fácil para utilizarlo en los programas de reelección de Fujimori, a través de grandes licitaciones públicas. Y teníamos dentro del sistema normativo herramientas obsoletas como el Código de Procedimientos Penales, una herramienta que data del año 40, que hace muchísimos años había quedado prácticamente desfasado, digamos, inoperante, que no permitía combatir con rapidez las prácticas de corrupción. Y el gobierno de Valentín Paniagua y luego Toledo se compraron el pleito y pusieron en marcha una serie de mecanismos para poder enfrentar estos procesos judiciales, ¿no es cierto? Para empezar, el Ministerio Público instituyó ahí nomás a fines del año 2000 y a inicios del 2001 un sistema de fiscales especializados en materia de delitos contra la administración pública. El Poder Judicial siguió el mismo camino, implementó la creación de los juzgados y salas anticorrupción, que hasta ahora funcionan, y la Policía Nacional, como órgano de apoyo a las investigaciones del Ministerio Público, implementó la Dirección de Lucha contra la Corrupción, la famosa DIRCOCOR, que hasta ahora trabaja todavía, ¿no es cierto? Y creo que algo resaltante fue, por supuesto, la creación de una Procuraduría especializada para combatir los delitos de corrupción generados durante la época de Fujimori y Montesinos, ¿no? La Procuraduría ad hoc para los casos Fujimori y Montesinos, que se creó ahí nomás en cuanto se publicaron los videos, ¿no?
y que luego fue fortalecida e implementada de mejor forma por el presidente Toledo cuando entró en el gobierno en el año 2001. Entonces creo que esta voluntad política de Paniagua, ¿no es cierto?, y de Toledo de luchar así frontalmente contra la corrupción, implementando logística y con recursos humanos, trabajando coordinadamente con el Poder Judicial, con el Ministerio Público y la Policía, en la que por supuesto los medios de comunicación también jugaron un rol protagónico, dio resultados inmediatos, y después de 10 años por supuesto que los resultados fueron mucho más palpables. O sea, es ampliamente conocido de la cantidad de millones de dólares y soles que se obtuvieron de cuentas nacionales y extranjeras que fueron repatriadas gracias a la cooperación técnica internacional, y que luego formó parte del fondo, el FEDADOI, cuyos fondos permitieron trabajar a la Comisión de la Verdad y Reconciliación durante los 3 años. Fueron decisivos. Yo creo que si no hubiese habido esta voluntad política, estos mecanismos puestos en marcha durante aquella época no hubiesen sido tales. El Congreso de la República, por su parte, también se sumó al tema de la lucha contra la corrupción y aprobó todas las propuestas legislativas que planteó el Ministerio de Justicia, que permitían modificar ese obsoleto Código de Procedimientos Penales, que resultaba una herramienta, digamos, inoperante, ¿no es cierto? O sea, no permitía hacer absolutamente nada, ¿no? Mientras tú estabas formulando una denuncia, digamos, ya tenías en el aeropuerto saliendo a 10, 15 exfuncionarios escapándose, digamos, de la Administración de Justicia, ¿no? Entonces, el Congreso de la República permitió aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, por ejemplo, que fue una herramienta importantísima, que ayudó muchísimo para poder descubrir la red criminal, y otras normas referidas, por ejemplo, al tema de la interceptación de comunicaciones, a los registros domiciliarios, a la detención preliminar, al impedimento de salida. O sea, muchas normas que no estaban en ese momento vigentes fueron aprobadas por el Congreso, y esto permitió avanzar con celeridad los casos, ¿no? Y poner a buen recaudo no solamente los patrimonios, las cuentas, sino también ejercer detenciones preliminares contra los principales sospechosos. Creo que durante el gobierno de Toledo funcionó perfectamente el subsistema anticorrupción. Han sido condenados muchísimos altos funcionarios. Ya luego ahí se empezó el trabajo de la extradición de Fujimori, que concluyó en la época de García, pero hoy por hoy podemos decir que voluntad política, ¿no es cierto?, con suma de esfuerzos de las instituciones involucradas en el sistema de justicia, sí pueden dar logros importantes en lucha contra la corrupción si es que se trabaja decididamente y con personales altamente competentes, ¿no es cierto? Y ahí están las pruebas, ¿no? Para empezar desde la cabeza, ¿no? Alberto Fujimori condenado por delitos de corrupción y por derechos humanos, preso hoy. Montesinos y muchos otros altos funcionarios, incluyendo exministros, vocales y fiscales supremos. Durante el gobierno de García entra otra lógica de trabajo, ¿no? Por supuesto que la campaña ofrecía, digamos, el oro y el moro en lucha contra la corrupción, ustedes recordarán. Y cuando él entra en la administración del Estado, una de las cosas que genera fue la creación de esta famosa Oficina Nacional Anticorrupción, la famosa ONA, ¿no es cierto? Y designaron allí a la magistrada Carolina Lizárraga como la jefa de la ONA, ¿no? Y todo el mundo, y esto copiando en realidad una experiencia argentina, ¿no? En Argentina funcionaba una oficina similar, pero con otro tipo de características. Y en el caso peruano García quiso hacer esto, pero a mi juicio, digamos, sin mayor planeamiento, y yo creo que con el afán de debilitar el trabajo que exitosamente venían cumpliendo ciertas instituciones como la Procuraduría Anticorrupción y el propio Ministerio Público, ¿no es cierto? Al final la ONA terminó siendo una institución, un híbrido allí en el que sus competencias casi entraban en colusión en contradicción, ¿no es cierto?, con las que desempeñaba el mismo Ministerio Público, la Contraloría General de la República. No logró insertarse dentro del sistema de justicia, entonces terminó por desaparecer, ¿no? Esa oficina desapareció y con eso acabó todas las, entre comillas, buenas intenciones del gobierno de trabajar en tema anticorrupción.
empezó a debilitarse la Procuraduría Anticorrupción, empezaron con las no renovaciones de contratos, de 3 procuradores adjuntos terminó solamente un solo procurador, en fin, disminuyeron las actividades para poder hacer cobro de reparaciones civiles, se aguantaron los procesos de extradición. Y durante esa época lo que se evidenció más bien fue, digamos, aisladamente que el sistema establecido en el Ministerio Público y el Poder Judicial seguía, digamos, funcionando con lo que dejaron los gobiernos anteriores, y creo que el mayor éxito que ha habido ahí ha sido lo que hizo la Sala de San Martín, ¿no es cierto?, con el proceso de Fujimori, ¿no? Que fue un ejemplo gravitante, ilustrativo no solamente para el continente, sino para el mundo, sobre el trabajo de un poder del Estado en materia anticorrupción. Pero más allá de eso, digamos, como gobierno creo yo que no hizo absolutamente nada, y por el contrario terminó con este grotesco caso el caso de Rómulo León, el exministro aprista, ¿no es cierto?, involucrado con Kimper en este famoso Petroaudio, ¿no?, y estos negociados con la empresa Discovery Company, ¿no?, Discovery Petroleum. Entonces, y para, digamos, poner la cereza sobre la torta de su nula voluntad de luchar contra la corrupción, fue la publicación, la promulgación de esta ley de la coima, que ustedes recordarán, en junio del año 2006, antes de que ingrese el nuevo gobierno, promulgó una ley de esas bochornosas, ¿no es cierto?, de esas que son casi como sacarte un conejo, ¿no es cierto?, del sombrero, modificando el tipo penal de colusión, que tenía un marco de protección al Estado Mayor. Este delito de colusión, no quiero entrar en tecnicismo, no sé de aquí si algunos son abogados, pero levante la mano si hay abogados aquí para discutir un poco el tema ¿no? ¿Sí? ¿Algunos son abogados? Bueno, en el tema de colusión, el tipo básico sancionaba la concertación defraudatoria, pero no entraba a analizar si esa defraudación al Estado tendría que ser necesariamente patrimonial, o es que solamente implicaba un quebrantamiento al rol del funcionario público y se entendía esto como un sinónimo de defraudación suficiente para poder sancionar a quienes se coludía con el propósito de favorecer a los interesados en los diversos contratos o licitaciones. García y el Congreso introducen esta modificación y dicen: no, necesito que la defraudación sea estrictamente patrimonial, ¿no es cierto? Y con eso había anulado toda una práctica jurisprudencial ya de la Corte Suprema de la República, en el que enfocaba el tema del quebrantamiento del rol del funcionario público, en el tema de la colusión, en el que potencialmente, ¿no es cierto?, esa inconducta funcional ponga en riesgo el patrimonio del Estado. O sea, no exigía demostrar el perjuicio económico en la colusión para sancionar los actos de colusión. Entonces el Congreso, con esta norma, modificó, y además de reducir la pena, introdujo esta exigencia patrimonial, yendo ya contra inclusive otras legislaciones, como el caso español, en el que tienen una redacción de colusión similar a la que tenía el Código Penal peruano antes de la modificación. Esta ley creo que lo hizo exprofesamente con el afán de, ¿no es cierto?, neutralizar todas las investigaciones que después tendrían que verse a propósito de las grandes licitaciones para las obras de los colegios emblemáticos, para poderse zafar o generar impunidad en aquellos casos en los cuales es difícil demostrar el detrimento patrimonial. En una colusión es muy difícil, en materia probatoria, demostrar primero la concertación clandestina o subrepticia, ¿no es cierto?, entre el funcionario y el particular, y en segundo lugar, arribar, digamos, a una conclusión de detrimento patrimonial. Es ciertamente complicado, por eso es que la mayoría de los casos por colusión terminan en sentencias condenatorias en base a la prueba indiciaria, ¿no es cierto? Esa ley no duró mucho, si ustedes recuerdan, porque obligó, digamos, a una reacción inmediata de diferentes entes, de la Defensoría del Pueblo, de la sociedad organizada, de varias ONGs, varios pensadores que generan corriente de opinión, y obligó al Congreso a tener que derogarla, ¿no? Y mantuvo el tipo básico, manteniendo el tema de una defraudación abierta,
como figura básica e introdujo, digamos, el perjuicio patrimonial como un agravante, ¿no es cierto? O sea, aquel funcionario que se colude con un particular para favorecerlo en una licitación, faltando a sus deberes, colusión, pero si ese quebrantamiento contrajo un perjuicio económico al Estado, una pena, digamos, como agravante. Pero fíjense, hubo un tema peculiar ahí, y es que cuando sale esta ley, que la tengo acá, la número, para que ustedes la puedan anotar, ¿no es cierto? La 29703 del 10 de junio del 2011, obligó al Ministerio Público a formular una demanda de inconstitucionalidad que luego el TC la dictó, y en esa sentencia ustedes encontrarán un desarrollo importantísimo. Yo invito a que lo puedan leer. La sentencia del TC es la 17-2001, proceso de inconstitucionalidad, que fue publicada el 7 de junio del 2012. Y allí invoca el TC dos instrumentos que me imagino ustedes también lo han revisado a propósito de este conversatorio, que son las convenciones, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción también, a la que el Perú se ha adherido, es parte, porque estas normas internacionales obligan al Estado peruano a desarrollar todos los esfuerzos necesarios, dentro del marco, por supuesto, de la legalidad, para luchar contra este flagelo de la corrupción que tanto daño genera al país, a la sociedad, ¿no es cierto? Porque corroe el sistema democrático, debilita las instituciones, incentiva negativamente a los concursos públicos, deja de atender servicios esenciales, pone en riesgo la vida, la seguridad, en fin, las consecuencias pluriofensivas que genera un delito de corrupción son mayúsculas en un Estado, ¿no? Y más aún en un Estado pobre como el país, como el Perú, ¿no es cierto? Entonces, el TC hace una interpretación de estas normas internacionales y utiliza la herramienta jurídica de desaparecer del marco normativo esta norma y hacer como que si esta no existiera, para que ningún juez la aplique ni ultraactiva ni retroactivamente. Porque ese era un poco el perjuicio. Como estuvo vigente pocos días, de repente cualquier procesado podía, digamos, acogerse a ella para poder utilizarse en su beneficio bajo el tema de la aplicación de la ley más favorable al reo, ¿no es cierto? Entonces el TC, argumentando de que había un deber del Estado de luchar contra la corrupción, que tiene que ser ponderado al momento de legislar sobre temas de libertad personal, ¿no es cierto?, o de normas favorables al reo, tenía que ponderar esos intereses entre la libertad y entre el tema del deber del Estado de prevenir los actos de corrupción. Entonces esa fue la historia del gobierno aprista en materia de anticorrupción. Creo que Ollanta entró con un propósito de retomar el tema. Creo que ha hecho bien con el tema de fortalecer nuevamente la Procuraduría Anticorrupción, ¿no es cierto? Sin embargo, dentro de las intenciones del gobierno nacionalista ustedes escucharon también el ofrecimiento de generar un procurador nacional anticorrupción, ¿no es cierto?, que persiga a los altos funcionarios. Eso estaba casi a punto de implementarse hasta que se conoció el incidente de Chejade, ¿no es cierto?, y este famoso caso de tráfico de influencias, y entonces lo sacaron de la carpeta y hasta hoy estamos esperando la creación de un procurador con facultades nacionales que pueda liderar una lucha anticorrupción y pueda trabajar, digamos, al nivel del Contralor General de la República y del Fiscal de la Nación en este tema. Entonces creo que hasta ahora, más allá de la Procuraduría, sentimos que todavía no hay un esfuerzo adicional por implementar o mejorar, digamos, reforzar el trabajo que viene en las instituciones. Y aquí hago un paréntesis porque me refiero en cierta forma al Ministerio Público. El Ministerio Público viene actualmente aplicando el nuevo Código Procesal Penal, ¿no es cierto?, desde el año 2004, y en Lima desde el año 2012, 11 y 12, en materia de corrupción. Pero el Ministerio Público, como el Código Procesal Penal tiene plazos perentorios y utiliza la celeridad como un mecanismo para poder avanzar en el proceso de investigación, requiere de que los fiscales tengan apoyo técnico a la mano, ¿no es cierto?, peritos especializados para atender todas las investigaciones contables, gente que conozca temas financieros, etcétera.
y actualmente está atado porque no cuenta con ese apoyo. Entonces yo creo que ahí necesita recursos logísticos, y el Estado debe preocuparse por implementarlos para que pueda responder a las expectativas del nuevo Código Procesal Penal, y eso no está pasando, ¿no? Y eso preocupa porque frente a la falta de pruebas, ahora el Ministerio Público se va a abstener de denunciar. Antes por lo menos denunciaba, ahora ya no, porque él va a tener que ir a defender su caso ante un juez, y si es que el caso va sin pruebas, prefiere no presentarlo para no marcar una estadística negativa en sus resultados, ¿no? Entonces, allí falta creo que voluntad política expresada en recursos logísticos al sistema anticorrupción. Creo que finalmente, a manera un poco de conclusiones sobre este tema, creo que no debemos desperdiciar y no debemos olvidar, digamos, de que si es posible, frente a un tema de corrupción estructural como que la que se ha vivido en el país, primero de que vuelva a ocurrir, ¿no es cierto? Y yo no me extrañaría de que hay casos de corrupción que están allí y que aún no se conocen, ¿no? Que no se hacen públicos. Pero yo creo que, dada la experiencia peruana, no debemos desperdiciarla, no debemos bajar ahí la intensidad, y ahí creo que nos comprometen a todos, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a la Contraloría, que dicho sea de paso, durante la época de Fujimori jugó un rol ausente, ¿no? Yo le pregunté hace poco a un jefe de control institucional, le dije, ¿qué pasó con la Contraloría ante Fujimori? Dice que la directiva fue, no, durante ese tiempo tenemos que investigar solamente a gobiernos locales. Entonces no hicieron ningún tipo de control al Ejecutivo, ¿no?, durante aquella época. Entonces creo que sí es posible tener resultados positivos si es que existe voluntad política primero, y si existe también un deber de vigilancia de todos los ciudadanos, sobre todo de la sociedad civil organizada, ¿no? Mis expectativas son positivas, pero tenemos que hacer ahí un ejercicio de presión, no ser como la sociedad cómplice que describe el profesor Portocarrero en uno de los documentos que les han entregado por ahí, que está interesante. Creo que podemos revertir esa figura, ¿no es cierto?, de una sociedad cómplice con el delito, ¿no? Y allí los funcionarios jugamos un rol fundamental. Creo que el cambio empieza por el compromiso que tiene el funcionario público para con el deber de administrar debidamente los recursos públicos. La corrupción, en conclusión, creo que no es más que un sabotaje, es una traición a la confianza que deposita el Estado en nosotros para poder administrar los recursos públicos.